Saludos, amigos. Prepárese para un viaje esclarecedor que expondrá verdades que han estado en la oscuridad durante siglos. ¿Quién será la esposa de Caín y de dónde es originaria? Estas investigaciones resuenan a lo largo de la historia y despiertan el interés de quienes desean desentrañar los enigmas que subyacen a los orígenes humanos. Sin embargo, ¿cuánto sabemos realmente sobre esta misteriosa figura? ¿Es la historia de su vida más compleja de lo que creemos, o es simplemente un personaje olvidado? Te garantizo que hoy profundizaremos en lo más profundo del espíritu humano, además de conocer la identidad de esta fascinante mujer. Prepárese para emprender con nosotros esta búsqueda de la verdad que hay que encontrar. Además, asegúrese de haberse suscrito previamente al canal antes de comenzar esta historia. Próximamente se publicarán una serie de vídeos que lo ayudarán a profundizar su conexión con Dios. Imagínate qué más tenemos para darte si te inspira la historia de Caín y su esposa. Ven y continuemos este viaje educativo y de descubrimiento. El vínculo entre el hombre y Dios era tan estrecho en aquellos primeros días de la historia de la tierra, cuando el sol todavía brillaba intensamente sobre las amplias colinas, que se podía sentir en la suave brisa y en los cantos de los pájaros. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, nacieron en este estado de perfecta armonía. Caín era un hombre serio, robusto y con corazón de granjero. Se comprometió a cultivar el campo tan pronto como salió el sol, inclinándose sobre la fértil tierra con mano firme para plantar y recoger los frutos que sustentarían a su familia. Abel, por otro lado, se contentaba con cuidar de las ovejas que pastaban en los verdes prados, ya que tenía un carácter tranquilo y hermosos ojos. Conducía las ovejas a los mejores pastos durante el día y las cuidaba durante la noche. La profunda amistad de los hermanos estaba arraigada en su devoción al Criador y en su fraternidad, aunque sus ocupaciones fueran distintas. Se reían de las pequeñas desventuras y se consolaban en los momentos difíciles mientras se contaban historias de sus escapadas cotidianas. Pero el destino tenía otra prueba reservada para el corazón de estos hermanos. Una prueba que pondría a prueba su confianza en Dios y los lazos que los unían. Con sabiduría infinita, Dios decidió centrarse en Abel y su verdadero sacrificio. La sincera devoción de Abel por sus ovejas llevó un hermoso perfume que llegó al cielo, ganándose el favor del Criador. Sin embargo, Caín no recibió la misma mirada amable a cambio de su sacrificio de los frutos de la tierra. Las opiniones divergentes de los hermanos sobre la aceptación sembraron las semillas de una disputa que se volvería trágica. El corazón de Caín estaba siendo penetrado por una sombra negra, que estaba llena de un odio destructivo y de humillación. La luz de la razón y la bondad que antes llenaban su espíritu parecía oscurecida por una tormenta rugiente que parecía estar creciendo dentro de él. Al observar la felicidad de Abel y el favor celestial que le correspondía a su hermano, el fuego de la culpa ardía ferozmente en su pecho. En lugar de intentar comprender las intenciones de Dios, Caín dejó que la amargura se pudriera en su interior, perjudicando su capacidad de percibir y comprender. Entró en un reino de sombras donde la luz de la verdad no podía brillar debido a su oscuridad interior. Abel llevó una vida de agradecimiento y humildad, pero Caín descendió cada vez más a las profundidades de su propio egoísmo. El desacuerdo entre los hermanos empezó a tener efectos negativos. Sobre ellos estaba la sombra de la traición, una espesa nube que presagiaba una tormenta. Tras el terrible incidente que sacudió los cimientos de la familia primordial, Caín fue desterrado y obligado a vivir como un nómada maldito, vagando por un territorio amplio e inexplorado. Viviría el resto de su vida cargando las consecuencias de su transgresión como precio que pagó por su pecado. Caín partió con arrepentimiento y dolor en su corazón cuando el sol se puso más allá del horizonte, dejando el cielo teñido de oro y naranja. Mientras deambulaba, sus pasos resonaban solitarios a través de valles y montañas, susurrando historias terribles al viento. Caín se encontró en un ambiente hostil y extrañamente extraño, lejos de la seguridad de su familia y de la presencia de Dios, donde cada sombra parecía ocultar alguna amenaza desconocida. Vagaba por zonas desoladas, buscando seguridad donde podía, pero su única compañía era el silencio gélido. Las noches se convirtieron en días y los días en años, pero nunca superó del todo su crimen. Junto con la marca de la desgracia, Caín llevaba un recuerdo amargo de la vida que podría haber tenido si no hubiera dejado que las tinieblas de su propia alma lo devoraran. Adán y Eva, que estaban de duelo por la muerte de su hijo primogénito, estaban abrumados por el dolor de la ausencia de Caín en casa. Sus lágrimas, que se mezclaron con la lluvia que caía del cielo, cayeron a la tierra, representando el dolor que el mundo había estado sintiendo desde ese terrible día. Ahora solo y desesperado, Caín sintió las piedras insoportables de la soledad y el miedo a lo desconocido presionando sobre sus hombros. El entorno de Adán era enorme y aterrador. Tenía los ojos cansados y el corazón destrozado al afrontar los días. Cada uno de sus movimientos parecía ser un eco de su dolor.
y cada oscuridad creciente frente a él parecía amenazar con engullirlo por completo. La peor de las noches llegó cuando el manto negro del cielo lo envolvió, envolviéndolo en un abrazo helado de miedo y soledad. Caín estaba atormentado, en lo más profundo de su psique, por pensamientos de lo que podría estar esperándolo al otro lado del horizonte. Animales desconocidos e indómitos, paisajes áridos y peligros escondidos en cada rincón. Sus sueños estaban llenos de imágenes siniestras y voces suaves que constantemente lo castigaban y le recordaban las malas acciones que lo habían llevado a esta situación. En algún lugar dentro de él ardía una gélida llama de esperanza a pesar de toda su ansiedad. Caín anhelaba la expiación y la oportunidad de poner a descansar su espíritu atribulado. Pero el camino que tenía por delante parecía interminable y las estrellas sobre él no decían nada, como si los cielos no respondieran a sus gritos. Caín continuó su viaje solitario, enfrentando lo incognoscible con valentía inquebrantable y un corazón aplastado. El miedo era un compañero constante, pero sabía que tenía que resistirse a dejar que se apoderara de su vida. Porque incluso en las horas más oscuras, un rayo de esperanza seguía brillando, débil pero persistentemente, conduciéndolo hacia un futuro desconocido. Caín se convirtió en una mujer enigmática, cuyas raíces quedaron enterradas en el misterio y la oscuridad, mientras deambulaba por un territorio árido e inexplorado. Sus ojos se encontraron en un momento de familiaridad, como si el destino siempre hubiera tenido una forma compleja de entrelazar sus caminos. Sintieron una conexión inmediata e inquebrantable, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. La mujer misteriosamente bella tenía un poder silencioso sobre ella. Caín se sintió atraído por el misterio que emanaba de él y la antigua sabiduría que brillaba en sus ojos. «Llevas un peso enorme, Caín», dijo suavemente mientras se acercaba. «¿Por qué viajaste a estas zonas áridas?» Caín se abrió y contó su historia de sufrimiento y tristeza. Habló de cómo su oferta fue rechazada, cómo los celos se apoderaron de él y cómo sus acciones llevaron a la tragedia. Su miseria era evidente en cada sílaba y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba, aliviando algo del peso de su pena. La mujer le prestó toda su atención y en su silencio se respiraba una profunda comprensión. En lugar de juzgarlo, ella le dedicó una sonrisa amable que hizo que la oscuridad que la rodeaba pareciera desaparecer. «Caín, todos tenemos que tomar decisiones difíciles. La vida está llena de dolor, pero también es una oportunidad para crecer y aprender. No estás más allá del alcance de la redención». Después de escuchar estas palabras, el corazón de Caín fue tocado por un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. El aura tranquilizadora de la mujer le hizo sentir como si necesitara encontrar una nueva misión. Se propusieron caminar juntos por esas zonas áridas y, a medida que avanzaba la aventura, su vínculo se hizo más estrecho. Caín empezó a comprender que la vida continuaba a pesar de las dificultades. Observó la belleza del entorno, las flores floreciendo a pesar de la sequedad y los pájaros cantando a pesar de su aislamiento. Cada paso que daba con la mujer a su lado parecía acercarlo a la luz de la esperanza, y su presencia se convirtió en un ungüento para su espíritu herido. A medida que avanzaban, Caín comenzó a considerar las implicaciones de sus actos anteriores. Llegó a ver que había potencial para el cambio incluso en su sufrimiento. Ella lo instó a crear un nuevo capítulo en su propia vida, a ver el futuro con ojos nuevos y a trabajar por la paz interior. Estar a su lado le dio fuerza y cada paso se convirtió en un paso más hacia la recuperación. Mientras viajaban, Caín y la enigmática mujer encontraron desafíos y peligros. Juntos superaron cada obstáculo y descubrieron una tenacidad que Caín nunca se dio cuenta que tenía. Comenzó a ver el mundo bajo una luz diferente y se dio cuenta de que la esperanza aún podía brillar como una estrella lejana y conducirlo a un futuro mejor, incluso en las noches más oscuras. Las tierras que alguna vez fueron áridas y poco atractivas comenzaron a mostrar su belleza oculta. A lo lejos se alzaban majestuosas montañas coronadas de un vivo verdor. El valle estaba lleno de ríos que fluían puros como el cristal y la vida palpitaba por todas partes. Mientras seguía caminando, Caín sintió que la agonía del pasado disminuía ligeramente, lo que le hacía más fácil ver el futuro. La presencia de la mujer se convirtió en un faro en la oscuridad, dirigiendo a Caín sobre territorio inexplorado y ayudándolo a superar las ansiedades que lo atormentaban enormemente. Sintió una nueva luz en su corazón al saber que el amor y la amistad podían florecer incluso frente al sufrimiento. Caín comenzó a darse cuenta de que la salvación es un viaje más que un destino mientras él y la mujer seguían viajando. Cada decisión que tomó y cada comunicación que tuvo con ella ayudó a reconstruir quién era él. Acogió con agrado la perspectiva de un nuevo comienzo y se deshizo de las ataduras del pasado a cada paso. La historia de Caín y Lilith se convirtió en una escena vívida llena de intriga y magia. Desde el momento en que sus miradas se encontraron, un vínculo inexplicable creció entre ellos. Caín quedó cautivado por la fuerza y la inteligencia de Lilith,
que emanaban de su extraña belleza. Sus ojos brillaban con una luz antigua y su cabello oscuro bailaba como las sombras de la noche, dando la impresión de que conocía todos los secretos del cosmos. Su presencia se convirtió en una luz en la vida de Caín, que hasta ese momento había estado nublada por el dolor y el remordimiento. Caín estaba aprensivo al principio, pero la atracción que sentía por Lilith rápidamente lo venció. Ella brindó más que simplemente compañía. Ella era una presencia tranquilizadora en medio de la confusión que se apoderaba de sus pensamientos. Lilith le dio a Caín esperanza donde había habido desesperación al usar sus sabias palabras para ayudarlo a resolver los acertijos que lo habían atormentado. Juntos, se convirtieron en camaradas en un camino de autodescubrimiento, intercambiando experiencias de vida y desarrollando una conexión que atravesó el tiempo y la distancia. Su conexión creció a medida que las semanas se convirtieron en meses. Se volvieron más dependientes unos de otros a medida que trabajaban juntos para superar los obstáculos. Lilith le dio a Caín el poder que necesitaba para redescubrirse a sí mismo y él le dio una sensación de aceptación y pertenencia que nunca había conocido. Su fuerte parentesco, que hablaba de los fundamentos de la vida, fortaleció su determinación de trabajar por un futuro mejor. Se toparon con un asentamiento nómada donde la forma de vida convivía con el medio ambiente mientras viajaban. Los lugareños recibieron a Caín y Lilith con los brazos abiertos porque respetaban los ciclos de la vida y la muerte. Con su narración y su comprensión de la flora y los ritmos locales, Lilith rápidamente se ganó el respeto de los nómadas. A cambio, Caín brindó su experiencia agrícola, reviviendo las áreas desoladas que llamaban hogar. Caín comenzó a perder gradualmente el peso de su pasado en esa comunidad. Se dio permiso para pensar que era más que la suma de sus actos. Las noches pasadas bajo las estrellas se convirtieron en momentos de introspección y educación. Con Lilith a su lado pase lo que pase, ella lo empujó a enfrentar sus miedos y darse cuenta de que el arrepentimiento no tenía por qué ser un castigo. ¿Qué es lo que más quieres, Caín? Lilith le preguntó una noche mientras contemplaban las estrellas. Fue una pregunta que resonó en Caín. Se vio obligado a confrontar su propia alma. Buscó un propósito, algo más grande que él mismo, en lugar de simplemente escapar de su culpa. Esto encendió en él una nueva chispa, la necesidad de descubrir cosas nuevas y el mundo. Resueltos, determinaron que su viaje sería más que simplemente un medio de escape. También sería una búsqueda de un propósito. Caín escuchó atentamente, asimilando cada palabra mientras Lilith comenzaba a contar historias sobre viejas leyendas sobre lugares donde se podían descubrir verdades universales. Su creencia en un propósito superior los inspiró a seguir adelante y explorar nuevas áreas en busca de soluciones que dieran sentido a sus vidas. En el camino encontraron dificultades y peligros que pusieron a prueba su valentía. A pesar de las constantes amenazas de tormentas feroces y animales salvajes, se hicieron más fuertes como equipo. Lilith nunca dejaba de animarlo. Y cuando Lilith flaqueaba, Caín estaba allí para brindarle el apoyo inquebrantable que necesitaba. Su vínculo se fortaleció aún más con esta demostración de fuerza y vulnerabilidad. Una mañana, mientras atravesaban una región desolada, llegaron a una cueva secreta que emitía una energía extraña. Curiosos, entraron y vieron viejos escritos en las paredes. Eran historias repletas de sabiduría antigua sobre las dificultades, esperanzas y sacrificios realizados por generaciones anteriores. Había una atmósfera acalorada y los ojos de Caín brillaban con potencial con cada señal que descubrían. El alma de Caín fue rejuvenecida por estas importantes ideas. Llegó a comprender que todavía podía reclamar un lugar en la historia y que su pasado no lo definiría indefinidamente. Con su sabiduría, Lilith lo inspiró demostrándole que el secreto de su liberación estaba en perdonar. Caín se dio cuenta de que podía cambiar su historia con cada paso que daba y comenzó a liberarse de la carga que llevaba. Llegaron a una nueva zona durante su viaje y una tribu amiga los recibió. Con bailes y costumbres, la gente de esa zona dio la bienvenida a Caín y Lilith a su sociedad y celebraron la vida. Con su perspicacia, Lilith rápidamente se estableció como un papel importante en las festividades, y Caín se sintió impulsado a contar su propia historia. Convirtió su experiencia en un relato triunfante, enseñándonos que la esperanza se puede encontrar incluso en los lugares más oscuros. Caín aprendió a apreciar la belleza de la diversidad de la vida mediante el intercambio de experiencias. Pudo hacer las paces con su propia historia cuando se dio cuenta de que cada ser humano y cada historia tenían un valor inherente. Su amor y camaradería perdurables sirvieron como una fuerza transformadora que los llevó a ambos por caminos separados y colaborativos. Caín y Lilith siguieron descubriendo nuevos lugares y civilizaciones a medida que pasaban los días, buscando constantemente una meta mayor. Aunque ahora era solo una parte de su historia y no la totalidad, el peso del pasado persistía. Juntos, con el corazón abierto y muchas ganas de aprender, estaban decididos a afrontar lo que les esperaba.
Caín comenzó a ver que podía haber una oportunidad de expiación en cada momento de la vida gracias al apoyo que se tenían el uno al otro. Lilith se convirtió en algo más que una simple amiga. Ella era un alma gemela que lo inspiró y lo empujó, allanando el camino hacia un futuro desconocido. Mientras buscaban un propósito mayor en sus vidas y en el mundo que los rodeaba, su ardua e iluminadora aventura continuó bajo las estrellas. Incluso en los lugares más remotos e indómitos, Caín y su esposa encontraron compañía y santuario al ser recibidos con amor y generosidad en cada aldea que visitaron. Pero en su viaje, también se encontraron con situaciones inimaginablemente peligrosas. Animales feroces escondidos en la oscuridad, tormentas violentas que azotaban los valles y desafíos que ponía a prueba su fortaleza en todo momento. Caín y su esposa persistieron a pesar de obstáculos abrumadores, creyendo el uno en el otro y fomentando la esperanza de un mañana mejor. Juntos, pudieron vencer cualquier obstáculo que la vida les deparara, como lo demuestran las canciones de coraje y esperanza que surgieron de sus labios y resonaron por los valles y montañas. Como resultado, la historia del viaje de Caín y su esposa se convirtió en una de amor y tenacidad, una historia que se repetiría a lo largo de los siglos para mostrar cómo la relación de un alma gemela puede soportar las situaciones más difíciles. Caín y su esposa crearon una familia con el tiempo que produjo un legado que duraría muchas generaciones, floreciendo como un jardín en primavera. Cada uno de sus hijos e hijas dejaron su propia impresión distintiva en la amplia extensión de la historia mientras crecían bajo la guía y el cuidado de sus padres. Tomando el nombre de su padre, el primogénito saltó a la fama en su comunidad al destacarse por los vulnerables y oprimidos. Muchos se sintieron impulsados por su poderosa y resonante voz a unirse en la lucha por la libertad y la justicia. Bendecida con una belleza que sobrepasaba al sol, la hija mayor era famosa por su compasión y conocimiento. Su presencia iluminó los corazones de las personas que entraron en contacto con ella, y aquellos que buscaban sabiduría acudieron a ella. Entre los más jóvenes había individuos diestros en el arte del combate, y otros que, animados por su fe, mostraban gran talento en las artes y en la devoción espiritual, perseverando en los desafíos de la vida. Cada individuo hizo una contribución única al legado familiar al entrelazar las historias de su vida en el tejido más amplio de la existencia. El amor y la fuerza entre Caín y su esposa proporcionaron una base sólida que les permitió a ambos florecer y brillar. Pero incluso con el amor de su familia a su alrededor, Caín no pudo evitar la sombra de su pasado. Incluso en medio de la celebración familiar, le inquietaba el recuerdo del hecho que le llevó al exilio. A lo largo de estos años, la búsqueda de expiación de Caín se convirtió en un tema recurrente en su vida. Durante momentos de introspección, se preguntaba si podría encontrar la paz con Dios y si el favor celestial podría arrojar luz sobre su problemático pasado. Su narrativa se desarrolló como un complejo tapiz con hilos entrelazados de dolor y esperanza. Los logros de su familia fueron asombrosos. Los descendientes de Caín construyeron rutas comerciales de larga distancia, desarrollaron ciudades y cultivaron la tierra. Su legado hizo que surgieran ciudades y la cultura de su pueblo prosperara. Ya fueran artistas, líderes o sabios de sus comunidades, todos los hijos e hijas alcanzaron prominencia. Generación tras generación, la destreza de Caín en dar forma y crear fue evidente en la creación de obras de arte y estructuras duraderas. De la existencia de Caín todo era tranquilo. El recuerdo de su pecado lo seguía como una sombra, aunque se esforzaba por crearse un futuro. Caín fue atacado por visiones del pasado durante las noches más oscuras, cuando el silencio se volvió opresivo y el viento susurraba entre los árboles. Estaba atormentado por pensamientos sobre su transgresión y se preguntaba si alguna vez recibiría el perdón que tan desesperadamente buscaba. Aún así, había brillo en medio de su tempestad mental cuando su esposa estaba allí. Ella ayudó a Caín a ver por encima de sus defectos con su compasión y conocimiento. En medio del sufrimiento, miraron juntos los secretos de la espiritualidad y la vida, tratando de encontrar propósito y significado. Sus charlas profundas y significativas abordaron tanto sus ansiedades como sus aspiraciones y planes para el futuro. La familia de Caín prosperó mientras él luchaba por encontrar la serenidad y hacer las paces con su pasado. La trágica y triunfante historia de Caín llegó a simbolizar la fuerza de la fortaleza y el amor humanos. Llegó a reconocer que, a pesar de su incapacidad para deshacer el pasado, podía influir en el futuro y trabajar tanto para lograr la expiación personal como para dejar un legado que elevaría y motivaría a sus sucesores. A lo largo de su viaje de autodescubrimiento, Caín y su esposa continuaron, aprovechando todas las oportunidades que les presentó la vida, superando obstáculos, apreciando los éxitos y creando un futuro en el que la compasión y el amor gobiernen de forma suprema. Todo su viaje sirvió como un ejemplo vivo del poder transformador de la familia, la compasión y la búsqueda interminable de la verdad. Caín recurrió a las sabias enseñanzas de las Sagradas Escrituras en busca de consuelo cuando las cosas estaban tranquilas y pacíficas.
Oró en silencio bajo el enorme cielo estrellado, suplicando perdón y aprobación celestial. Pero en muchas ocasiones, la nube de su vergüenza se levantó como una tormenta amenazadora, nublando su juicio y socavando su fe. El débil murmullo de incertidumbre persistía en sus oídos, arrojando dudas sobre su honor y su capacidad de expiación. Las malas acciones de Caín parecían una pesada cadena que lo perseguía a pesar de sus inquebrantables esfuerzos, un recordatorio continuo de que no había cumplido con los estándares de Dios. Incluso con todo el sufrimiento que soportó, el optimismo nunca se desvaneció. Caín tenía fe en que eventualmente experimentaría la armonía y la tranquilidad que había buscado durante mucho tiempo, lo que le permitiría recibir el perdón celestial y ofrecer a su alma atribulada el descanso que tanto necesitaba. Por lo tanto, su búsqueda de la expiación se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y metamorfosis, que resonó a través de los siglos como un potente testimonio de la eficacia del perdón y la divina providencia. Después de todo, si tienen las agallas para seguir el camino de la verdad y la humildad ante el Creador, incluso los más perdidos pueden finalmente encontrar la salvación. La historia de Caín y su esposa se desvaneció con el tiempo en la noche de los tiempos y se convirtió en un cuento popular que se transmitió a través de los siglos. Aún así, su influencia perduró para siempre, sirviendo como un recordatorio constante para todos de la fragilidad del espíritu humano y la búsqueda interminable de la salvación. La gente narraba historias sobre los acontecimientos que moldearon la vida de Caín en las plazas de las ciudades y en los pueblos lejanos, convirtiendo sus aventuras en cuentos morales y de advertencia. Estas historias traspasaron fronteras nacionales y barreras lingüísticas durante siglos, difundiendo un mensaje de precaución y esperanza a todos los que las escucharon. En un esfuerzo por extraer lecciones eternas sobre la naturaleza de la humanidad y la eficacia del perdón divino, filósofos y sabios han contemplado el significado más profundo de la vida de Caín. Sus pensamientos se preservaron para las generaciones futuras al ser preservados en libros anticuados y manuscritos polvorientos. Por lo tanto, el mito de Caín y su esposa continuó sirviendo como ancla que conecta a la humanidad con su historia, incluso cuando el mundo que los rodeaba cambiaba. A pesar de la oscuridad que nos rodea, la vida de Caín sirve como un recordatorio eterno de que siempre hay luz al final del túnel, esperando para guiar a los perdidos de regreso al camino de la rectitud. La vida de Caín estuvo definida por la tragedia y la búsqueda de la redención. Una historia de amor y redención que perduraría por generaciones. La historia de Caín y su esposa todavía se contaba mientras el sol descendía más allá del horizonte y las estrellas comenzaban a emerger en el cielo nocturno. Su mensaje serviría como un rayo de esperanza para todos aquellos que buscan luz en las sombras hasta el fin de los tiempos. Los ecos del viaje de Caín sirvieron como un recordatorio constante de la fuerza del amor divino, la eficacia del perdón y la necesidad de la redención. La manera en que se entremezclaron el destino de Caín y su esposa fomentó la contemplación de la verdad que siempre brilla a través de las sombras, una realidad que es independiente del tiempo y el lugar. A través de sus palabras y su búsqueda del perdón de Dios, Caín nos dio a todos un ejemplo edificante sobre cómo superar nuestros errores y encontrar la serenidad frente a la adversidad. El mensaje eterno de Caín y su esposa sirvió como un rayo de esperanza para las personas que anhelaban una vida mejor, incluso cuando el mundo y las estaciones cambiaban. Nos consuela saber que el amor divino está constantemente a nuestro lado, ayudándonos a través de la oscuridad y hacia la luz, incluso frente a dificultades extremas y pruebas agonizantes. Mientras buscamos la verdad y la sabiduría en nuestros propios viajes, podemos aprender una lección de los fracasos y victorias de Caín y su esposa. Que nosotros, como aquellos que nos precedieron, encontremos fuerza en nuestros momentos de desesperación y redención en nuestros momentos de debilidad. Todos nos enfrentamos a obstáculos y tentaciones en la vida, tal como lo hizo Caín. Como él, poseemos la capacidad de seleccionar entre los dos caminos que tenemos frente a nosotros, el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Cada decisión que tomamos tiene el poder de influir no solo en el mundo en el que vivimos, sino también en nuestro propio destino, creando un legado duradero. Es fundamental tener presente que la esperanza y el rejuvenecimiento siempre son posibles, incluso en las circunstancias más profundas, cuando aparece una luz en el horizonte. Podemos encontrar la valentía y la determinación para enfrentar nuestros miedos y dudas de frente y obtener la fuerza que necesitamos para ir más allá de cualquier obstáculo que la vida nos depare. Por el contrario, el perdón es un regalo de Dios que puede reparar incluso las heridas más graves y liberar nuestros corazones del peso del remordimiento y el resentimiento. Creamos espacio en nuestra vida para que florezcan el amor y la bondad cuando nos perdonamos a nosotros mismos y transmitimos esta compasión a los demás. Esto nos convierte en instrumentos de la gracia divina. Por lo tanto, que caminemos hacia adelante con humildad y agradecimiento, entendiendo que cada uno de nosotros es un personaje de una historia más amplia que se está escribiendo en el lenguaje de la esperanza y la salvación. Cuando nuestros viajes lleguen a su fin,
Debemos estar motivados por las lecciones aprendidas de quienes nos precedieron y dejar un legado amoroso y amable para las generaciones futuras. Esta vieja historia nunca desaparece del todo. Su luz siempre brilla en nuestros corazones y mentes, sirviendo como un faro para ayudarnos a navegar en los duros mares de la vida. Que podamos continuar esta tradición sirviendo como administradores de una llama sagrada y sin olvidar nunca el potencial transformador de la gracia y el amor divinos. La narración de Caín y su esposa nos ilumina con su sabiduría eterna, diciéndonos que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza esperándonos, así como los rayos del sol disipan la oscuridad de la noche. El destino entrelazado de Caín y su esposa nos dice que a pesar de las dificultades encontradas a lo largo del viaje, siempre hay esperanza de restauración y rejuvenecimiento. Con aprecio y consideración, debemos recordar este pasado, rindiendo homenaje a nuestros antepasados y reconociendo su valentía y altruismo que moldearon nuestros propios caminos. La determinación de Caín de buscar la justicia y la verdad, a pesar de sus errores y deficiencias, se convierte en un modelo duradero para todos nosotros. Eliminar esta vieja historia nos hace sentir agradecidos y optimistas, sabiendo que el legado de Caín y su esposa vivirá para siempre como una luz brillante en el amplio firmamento de la historia humana. Las dificultades de nuestro propio viaje frecuentemente se parecen a las de Caín. Se consolaba con los momentos de tranquilidad para sí mismo y de introspección ante su propio remordimiento y las consecuencias de sus actos. Como él, muchos de nosotros encontramos consuelo en las proverbiales, palabras de sabiduría y promesas de perdón que se encuentran en los escritos sagrados. Caín oró en silencio bajo el cielo abierto, pidiendo perdón y aceptación de Dios. Pero la incertidumbre y la desesperanza acosaron a Caín con frecuencia, tal como nos afectan a nosotros en tiempos difíciles. Una voz de duda llenó su cabeza, poniendo en duda su honor y su capacidad de expiación. Estaba agobiado por sus pecados, como una gruesa cadena que lo perseguía a pesar de sus mejores intentos. Pero la esperanza perduró porque existía incluso en medio de la oscuridad. Caín tenía fe en que eventualmente experimentaría la armonía y la calma que tanto había deseado. La búsqueda persistente de la salvación resuena a través de los tiempos, proporcionando un potente recordatorio de la eficacia del perdón y el favor celestial. Porque al final, aquellos que tienen la fuerza para recorrer el camino de la humildad y la verdad pueden encontrar la salvación, incluso los más perdidos entre nosotros. La historia de Caín y su esposa se convirtió en una leyenda transmitida a través de los siglos, desvaneciéndose en la niebla del tiempo. Pero el efecto persistió, eterno como una llama. La gente compartía historias sobre sus vidas en plazas y pueblos, convirtiendo sus experiencias en cuentos morales y de advertencia. Estos cuentos, con sus lecciones de precaución y esperanza, traspasaron fronteras nacionales y barreras lingüísticas. El mayor significado de la vida de Caín fue contemplado por los antiguos filósofos y sabios, quienes recogieron verdades eternas sobre la naturaleza humana y la eficacia del perdón divino. Sus enseñanzas se preservaron para las generaciones futuras al escribirse en libros y manuscritos. Por lo tanto, la historia de Caín y su esposa siguió siendo una roca que unía a la humanidad a su historia incluso cuando el mundo que los rodeaba cambiaba. Caín encontró consuelo en la fragilidad y la belleza de la vida mientras viajaba. Entendió que siempre habrá oportunidad de mejora y expiación a pesar de sus defectos. A pesar de ser severas, las dificultades que encontró ayudaron a moldearlo como persona. Descubrió que podría convertirse en una persona más poderosa y completa si confrontaba sus defectos. Aunque las experiencias de Caín nos muestran que todos somos propensos al fracaso, también nos brindan la oportunidad de crecer a partir de nuestros errores. Podemos desarrollarnos y convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos utilizando las lecciones que obtenemos de nuestras experiencias personales. Como resultado, a pesar de los obstáculos abrumadores que enfrentamos en la vida, la perseverancia y la búsqueda de la verdad siempre vencerán, guiándonos en la dirección de la esperanza y la salvación. Te agradezco que sigas esta increíble aventura. Recuerda suscribirte si esta historia te impactó para no perderte nuestras próximas experiencias. Hasta la próxima ocasión.